Objeto textual, con León. Un texto, una idea, una conversación. En un mundo lleno de palabras, hay algunas que no solo se leen, sino que se heredan, se practican y se viven. Bienvenidas, bienvenidos al objeto textual, un texto, una idea, una conversación. Hoy nos adentraremos en un territorio donde el conocimiento no está solamente en los libros, sino en la tierra, en las plantas y en la memoria de los pueblos. Nos acompaña un gran amigo, investigador, profesor, académico y promotor de saberes tradicionales que ha dedicado su vida, su trabajo a visibilizar una de las prácticas más profundas de nuestra cultura, la herbolaria. Quédate, porque hoy vamos a hablar de conocimiento ancestral, medicina tradicional y de cómo los saberes sanan también a muchas personas. Bienvenido, estimado amigo autor Ezequiel Ventura Frías. Muchas gracias. De veras estoy enormemente agradecido por esta difusión cultural que nos haces desde la Huasteca veracruzana. Muchas gracias, León. Gracias, doctor. Bueno, pues lo presento para los que no lo conozcan, que obviamente pues es muy raro, es muy conocido allá por la Huasteca. El doctor Ezequiel Ventura Frías pues es académico, es investigador, es profesor, estudió un doctorado en Educación y Cultura Digital Pedagógica en el Centro Regional de Educación Superior Paulo Freire. Ha trabajado en el análisis de prácticas culturales vinculadas a la medicina tradicional, particularmente en la región de la Huasteca, donde la herbolaria no solo representa una alternativa de salud, sino es una forma de entender el mundo. Su libro, que lo podemos ver acá, La herbolaria huasteca, nos invita a reflexionar sobre la importancia de estos conocimientos en el presente, así como su valor histórico, cultural y social. Pues bienvenido, doctor, y quisiera hacer una primera pregunta para ir abriendo un poquito el tema, romper el hielo. Si tuviera que describir la herbolaria en una sola imagen, ¿cuál sería? Si tuviera que describir la herbolaria en una sola imagen, créeme que serían unas manos posiblemente arrugaditas, porque esa sabiduría es de los viejitos, de los ancianos. Es una sabiduría que se ha venido heredando de generación en generación. Esas manos tendrían un ramo de hojas verdes y secas. Al lado pudiera ser un mortero que pudiera diferenciar cada una de estas acciones, porque de las hojas verdes obtenemos cada uno de los fenoles que contiene la naturaleza, y de las de las hojas secas tenemos una conservación de las plantas que pudieran reutilizarse como un botiquín, de los cuales nosotros tenemos a la mano para poder hacer uso de ellas. Esa sería la imagen más importante que pudiera describir en este momento. Muchos elementos simbólicos, yo me estaba imaginando lo que comentaba. ¿Y cuál fue ese primer acercamiento a las plantas y a todo este conocimiento ancestral? Es una larga historia, León. Yo pertenezco a un gran linaje de médicos tradicionales. En mi familia, la mayor parte de mis condescendientes, ellos han venido generando ese conocimiento que para mí es muy importante, porque lo han venido heredando Mm. de manera oral. Hoy me di a la tarea de plasmarlo en un libro, así como tú dices. Bueno, esa parte académica ha hecho eco en mi persona, y esa es la parte favorable que vamos a heredar. Creo que no heredar, creo que vamos a dejar un legado para la cultura huasteca, y ese conocimiento a las nuevas generaciones que pudieran servir, porque mucho de ello, mucha de esta tradición oral regularmente se dificulta volver a la revivir. Y más sin embargo, bueno, este es el momento preciso, creo que es el momento histórico
para poder dejar ese legado plasmado, no nada más en una biblioteca, sino también en una videoteca digital, como lo es nuestra era en este momento. Sí, excelente. Me llama mucho la atención que se ha dado este gran paso de tradición oral a lo escrito. Pues prueba de ello es este maravilloso libro. Yo cuando lo leí por primera vez, pues aquí en la casa estaba extasiado y coincidía con muchos puntos y además coincidía con muchos de la medicina que hay ahí, es base de todo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de idear, de pasar de lo oral a lo escrito y que hoy tenemos este gran libro. Fíjate, antes de esto me daba mucha pena porque el significado de la herbolaria actual pudiera describirse como inocuo o inexistente. Mas, sin embargo, después de haber estudiado un grado académico, me doy cuenta de que esto sirve para servir. Y para servir de manera tangible, vaya, porque los elementos que pudiéramos contemplar, la ciencia los ha acuñado, los ha hecho parte de ellos, y en este sentimiento, bueno, creo que revivir ese acontecimiento oral a formar parte de lo escrito es indiscutiblemente algo que pudiera servirnos como un legado, como anteriormente te lo decía. Este paso de lo tradicional o de lo oral a lo escrito forma una esencia viva de los acontecimientos de la Huasteca o de la herencia cultural de los huastecos. Esa es la parte esencial que me ha movido en este sentido, amigo León. Sí, yo lo estuve leyendo y se me hizo muy completo. Muchas de las plantas que se mencionan acá, pues ya las conocía, pero hay unas que definitivamente solo son de la región, son endémicas de la Huasteca. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la forma de preservar todo este conocimiento ancestral? Aparte, obviamente, de que ya lo tenemos por escrito. ¿Cuál es la otra vertiente? Que yo sé muy bien cómo la desarrolla, ¿no? ¿Cómo lo transmite este conocimiento? Bueno, fíjate que tengo algunos pupilos, entre ellos una de mis hijas, la más chiquita, Ok. que tiene un acercamiento muy apegado a mí. Y en ese sentido, bueno, en aquel momento, cuando tuve la interacción, yo era el niño traidor que tráeme esta planta, tráeme aquella, tráeme aquello. Y ese conocimiento, o prepáralo de esta manera, échale tanta cantidad, ponle tanto de ingredientes, todo ese aprendizaje a la edad de 11 años posiblemente era un juego que hoy se ha convertido en una parte esencial de mi vida y del aprendizaje, porque hoy el entorno cultural, así como tú lo manejas, en este libro vienen 6 plantas que no tienen el nombre científico, Ujú. que no tienen el nombre científico. Eh, Centro Médico en la Ciudad de México tiene un aporte tan grande de que si uno le lleva una planta, una especie, ellos hacen un estudio específico de las características. A esta parte, bueno, se le detonaría una ficha técnica de cuáles son las cualidades. Y si se llega a comprobar de que esa planta forma parte o tiene ingredientes activos que pudieron utilizarse dentro de la medicina, créeme que la retoman. Y en nuestro México, así como tal, tiene más de 4.600 plantas medicinales, de las cuales nada más el 1% se ha hecho parte de un estudio de investigación científica. Entonces tenemos un mundo por descubrir y más sin embargo, bueno, tenemos muchos elementos en los cuales poder coincidir. Y esta es la parte esencial que me lleva a elaborar este escrito, porque aparte de ello, podemos hoy con la ciencia tener una
comprobación válida, científica, razonada y que va a evolucionar a la medicina actual. Sí, sí, es correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona, doctor. Incluso me llama mucho la atención y me surgen muchas preguntas. Por ejemplo, la herbolaria no solo es medicina, va más allá. Se podría considerar que la herbolaria huasteca es también identidad. Exactamente. Cada una de las regiones del país favorece al crecimiento de distintas plantas. Esa identidad como huasteco, créeme que va plasmada en cada uno de los rincones, así nos traslademos al mundo entero. Pudiera decirte que en la Huasteca existen algunas plantas que nada más esa herencia cultural de los huastecos ha surgido cómo poderlas elaborar o cómo poderlas procesar. Pero en las distintas regiones del país, hablemos de los raramuris, Mm, ellos utilizan mucho lo que es el peyote o el jicuri. Yo no me atrevería, yo no me atrevería a recetar un jicuri, porque a final de cuentas no tengo el conocimiento heredado que mm. pudiera reorganizar cada una de las acciones que se hacen. O viceversa, en Chiapas, lo que es se me escapa el nombre, la ayahuasca, lo que es la Ah, sí, ayahuasca. la raíz, Ajá. claro. No me atrevería yo a recetarla. Mas, sin embargo, aquí en la Huasteca tenemos algunos hongos que sí conozco el procedimiento. Fíjate, hay algunos hongos comestibles o incluso algunos que pudieran contener alcaloide, que ellos se necesitan remojar algunos días para que ellos empiecen a soltar cada una de sus esencias y no sean agresivos al cuerpo humano. Entonces ahí existe una herencia cultural o existe un conocimiento que se ha venido heredando y que cada uno de estos ecosistemas o cada una de estas identidades como huasteco pudiera formalizar y hacer un beneficio lejos de un prejuicio de veras, o Ah, perjuicio, perdón. sí, sí, claro. Hay que tener en cuenta que me llamó mucho la atención la parte que yo no podría recetar o decir, ¿no? Yo hablo de lo que conozco desde la Huasteca veracruzana, querida, y se respeta mucho también los saberes de otras regiones del país y del mundo. Y eso habla muy bien porque entonces entendemos nuestro contexto, apropiamos nuestros límites, pero también le damos el reconocimiento, ¿no? En este caso a los rarámuris, a los lacandones y además grupos originarios que están en nuestro país, que todos tienen saberes ancestrales y todos tienen medicina, casualmente tienen herbolaria, ¿no? Hay plantas específicas que sirven para diferentes afecciones, ¿no? Entonces, en ese sentido me surge otra pregunta. ¿Qué podemos nosotros como sociedad moderna, acostumbrados a lo rápido, al fin, a las medicinas estas que te dan el alivio en 2 segundos, ¿no? ¿Qué podemos aprender la sociedad moderna de la herbolaria? Fíjate, qué pregunta tan importante. Creo que la herbolaria nos enseña principalmente a escuchar la tierra, nos enseña una tranquilidad y pasividad, no por el hecho de permanecer quietas, no, por el hecho de la paciencia, porque las plantas crecen sin prisa, crecen totalmente de acuerdo a lo que es el clima. Nos enseña a escuchar el viento, nos enseña a escuchar el agua de la lluvia, que enmarca cada uno de los acontecimientos que emergen de lo que es la tierra. Esa es la parte esencial. Es más, nosotros hablamos de 4 elementos: agua, tierra, sol, aire. Hablamos de esos 4 elementos. Y esos 4 elementos están integrados en la herbolaria porque cada uno de ellos forma parte de una identidad propia. Nosotros los humanos somos los que hemos dejado de escuchar la naturaleza. Y es por eso
que la prisa en este mundo nos está absorbiendo. Y hoy la medicina farmacéutica ha logrado sintetizar en pequeñas fórmulas o en pequeñas pastillas, vaya, determinados agentes que sirven y están específicamente aunados a lo que es la herbolaria. Vamos a poner un ejemplo. Eh, Luis, Luis Ernesto Miramontes, hace muchos años, y es el único mexicano que está en el Salón de la Fama, junto con Albert Einstein, y él inventó la píldora anticonceptiva. Sí. Sintetiza esa, esa, esa planta o ese ingrediente activo de la planta, y hoy podemos contar con un control de natalidad mundial gracias a esa persona. Y esa planta es veracruzana, se llama barbasco. Y Órale. se llama barbasco. Y esencialmente, bueno, la producción de la píldora es la sintetización de una sustancia que se llama diosgenina. Entonces, esa Ah, compatibilidad de la ciencia y la herbolaria tienen que caminar de la mano para mejorar cada vez la salud. claro, muchas, muchas pastillas y cosas que hoy tomamos básicamente son, ya lo dijo, ¿no? Una síntesis o el compuesto esencial bueno, voy a poner ejemplos muy generales, ¿no? De la guayaba, de la maca, de la guanábana, de la moringa, del noni, del nim, de muchos, ¿no? Pero pues que nos los venden en pastillitas bonitas y uno se lo toma y ya se siente contento. Pero detrás de eso ya lo dijo, ¿no? Hay más. La herbolaria está ahí con los grandes compuestos que tiene y cómo se sintetiza, ¿no? Me gustaría que nos pudiera hablar un poquito de los cursos que está haciendo, porque tengo entendido que tiene difusión en este sentido, enseña, no se queda, no hay una apropiación solamente individual, esto es mío y yo no lo voy a compartir, ¿no? Yo tengo entendido que da cursos, que enseña pomadas, ungüentos, no sé qué tantas cosas hace. Cuéntanos un poquito de eso, doctor. Fíjate que a partir de que escribo el libro, nos da la oportunidad del Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán, en México, de presentarlo a nivel nacional. A partir de ahí, mi vida cambia, porque todo esto que estaba hermético abre un panorama general y tuve la oportunidad de cursar algunos diplomados en las cuales me abrió nada más, no nada más un panorama a lo huasteco, sino a nivel mundial, a poder dominar plantas que pues son las 4.600 de México, más aparte las internacionales, y dentro de las más conocidas, vaya la China, que es de las que tiene una mayor cantidad de ello. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos puesto la mirada en las plantas y poderlas, de las plantas secas nosotros podemos hacer un sinnúmero de medicinas y que realmente hay ciencia atrás de cada uno de ellas. Pudiera decirte que este medicamento o estas pastillas son de valeriana y Ah, todos sabemos que la valeriana tiene antiestrés, nos ayuda a dormir, nos relaja, ayuda a claro. tener calma. Bueno, estas pastillas exclusivamente son de valeriana, que pudieran ir integradas en otro sentido, bueno, pero es un pulverizado que se puede hacer pastillas. Ujú. Tenemos un jarabe para la tos, entre muchos. Ah, He estado manejando alrededor de más de 100 productos, entre jabones, jarabes, claro. cápsulas, pomadas, geles, cremas. Este es un jarabe para la tos y aunque sea una tos infecciosa, tenemos, aquí tenemos el NIM que nos ayuda a combatir la infección, Sí, sí. pero también igual tenemos algunos expectorantes como lo es el eucalipto, la menta y
abrir un panorama. Son 10 plantas que contiene este jarabe y no es otra cosa más que un concentrado de plantas que ayudan a desinfectar lo que es la garganta. Y así pudiera seguir hablando. Tenemos una pomada, esta es antirrosaduras, pero tengo un sinnúmero de pomadas que pudiera Claro, hablar de ellas. Tenemos una antiedad que lo único que contiene esa crema, pudiera decirte que es un extracto de romero. El romero a nivel cutáneo, pues ayuda a mantener el estiramiento natural de la cara y aportarles ciertos antioxidantes para que esta parte amenorice el envejecimiento prematuro. Ahora, podemos hablar de un champú. Este es un champú para bebé. Este nada más tiene una esencia y un hidrolato de caléndula. Y claro. a partir de ahí, bueno, podemos hacer un sinnúmero de situaciones. Realmente, como te vuelvo a repetir, existe ciencia atrás de ello. Claro. Jabón para bebés, igual, podemos bañar al bebé sin ningún riesgo y nada más le estamos suavizando y también igual tiene hidrolato de caléndula para cualquier afección que pudiera tener nuestro bebé dentro de su Claro. situación en la piel o dérmica, como se le pudiera conocer. Bien. Así es, así es. La solución está en la naturaleza para muchas cosas. La madre naturaleza nos brinda con todas sus bondades para algunas afecciones, la piel, los ojos. Ahora sí que dentro y fuera, la solución está ahí. Lo que pasa es que a veces desconocemos de este saber tradicional. Oiga, doctor, ¿algún número, alguna página para los que les interesare? Cursar, conocerlo o incluso invitarlo, ¿sabe qué? Oiga, véngase aquí para Jalapa, nos interesa ver el curso, véngase a Emiliano Zapata, está un poquito lejos, pero sería cuestión de que lo platicaran. ¿Tendrá algún número, algún contacto donde lo pueden encontrar en sus redes Claro que sociales? sí, Igual. claro que sí. Incluso es mi celular particular. 789-105-8448. En redes sociales como Ezequiel Ventura, en Facebook, en TikTok también igual como Ezequiel Ventura. Hay mucha información que he podido publicar a través de las redes sociales. Ok, qué bueno, ahí eso es importante, la difusión, y bueno, ahí tienen el número y lo pueden buscar, pero de todos modos aquí vamos a compartir las redes y el contacto. Ya casi vamos a terminar, esto se va muy rápido, pero no nos vamos a ir sin antes hacer una breve dinámica, dos frases que usted podría completar con lo que se le venga a la mente. La primera frase sería, doctor. La herbolaria es La herbolaria es conocimiento, identidad y tradición. excelente. Otra más. Las plantas nos enseñan a... Ya lo mencionábamos hace un rato, a escuchar la naturaleza en todos los contextos y a crecer de una manera tan, tan sencilla que solamente necesitamos paciencia para poderla pues abrir al mundo. Claro. Pues le agradezco mucho su tiempo, su atención. Yo sé que en estos días está bastante ocupado, tiene bastantes actividades, no solamente académicas, sociales, de difusión, y agradezco mucho que nos comparta este conocimiento, esta mirada, esta cultura y esta forma de vida. Y bueno, pues muchas gracias, un gusto haberlo tenido aquí en el objeto textual con León. Y bueno, a los que nos escuchan, gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias, doctor Ezequiel Ventura. Muchas gracias a ustedes. Objeto textual. Con León. Un texto. Una idea. Una conversación.